Empezamos. La primera reunión del Gabinete Productivo del Gobierno analizó las consecuencias económicas que ha dejado la pandemia del COVID-19. Las pérdidas en ventas, según el régimen, superan los 14.000 millones de dólares. Fue la primera actividad pública posterior a su operación. Este martes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, encabezó la primera reunión del Gabinete Productivo desarrollada durante su gobierno. Una sesión en la que aseguró se trabajará en proyectos para atraer inversión, generar empleo y reactivar la economía de todo el Ecuador. Espacio para poder escuchar los planteamientos de ustedes y tomar las decisiones más adecuadas para lograr ese objetivo, empleo. Las acciones buscarán revertir la peor crisis que ha atravesado el país a raíz de la pandemia. Según el ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Julio José Prado, 22.000 empresas desaparecieron y las pérdidas en ventas superan los 14.500 millones de dólares. Lo que vamos a trabajar es, primero, inmediatamente en una reforma arancelaria que permita bajar costos de producción para más de 60 industrias en el Ecuador, para justamente permitir avanzar y salir rápidamente de este shock económico, productivo que hemos tenido durante el último año y medio. En el sector de la agricultura, la estrategia se enfocará en la tecnificación e incrementar la oferta exportable. En los primeros 100 días de esta administración lograremos implementar riego parcelario en aproximadamente 1.000 hectáreas en las zonas rurales de nuestro país. Como pilar fundamental para reactivar el país, la generación de empleo seguirá 3 lineamientos fundamentales, entre ellos la presentación de la Ley de Oportunidades Laborales y la Ley de Economía Violeta. Para ello se establecen incentivos, incluso de orden tributario, para aquellas empresas, para aquellos empresarios que contraten mujeres, particularmente en niveles jerárquicos. Además, el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales, de acuerdo al ministro, se encaminará con el Plan 214, es decir, retornar al empleo presencial luego de 2 dosis y 14 días posteriores a la inoculación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aceptará este miércoles la renuncia del contralor subrogante detenido, Pablo Celi, y luego informará a la Asamblea mientras ultima los detalles para el concurso del contralor titular. Todo esto mientras se cuestiona la legalidad del nombramiento de Carlos Riofrío como contralor subrogante. Con la renuncia de Pablo Celi a la Contraloría General del Estado, se resuelve la mitad del problema institucional que enfrenta el ente encargado de velar por los recursos públicos del país. Pues varios sectores cuestionan la legalidad del nombramiento de Carlos Riofrío como contralor subrogante por parte de Celi desde la cárcel. Una autoridad en condición de licencia no puede actuar precisamente por la licencia que fue otorgada. Peor aún, nombrar a alguien al interior de una entidad si se entiende que está privado de libertad. Efectivamente, Pablo Celi estuvo con una licencia por enfermedad, luego de la cual él resumió sus funciones como Contralor General del Estado y en ese efecto realizó el nombramiento del doctor Riofrío. Y el abogado de Pablo Celi insiste en que fue legal el nombramiento, pues lo habría hecho en el interín entre el final de la licencia por enfermedad y el inicio de la licencia sin sueldo que actualmente tiene por estar preso en la cárcel 4 de Quito. Todos los estamentos del Estado le certifican de que él sigue siendo contralor. En tal virtud, como contralor, a él no se le han privado de sus derechos de ciudadanía. El hecho de que esté guardando prisión preventiva no significa de que ya no goce de sus derechos de ciudadanía, de sus derechos civiles, de sus derechos políticos. Y para solucionar este problema, el Consejo de Participación ha solicitado a la Contraloría la certificación del nombramiento de Carlos Riofrío, pero hasta el momento no tiene una respuesta. Oficialmente al Consejo de Participación tampoco ha llegado este supuesto nombramiento, ¿no? Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana le dará curso legal a la renuncia de Celi recién este miércoles, que el pleno de ese organismo se dispone a conocer y pronunciarse oficialmente sobre la renuncia. Y lo que corresponde es conocer y aceptar esa renuncia y proceder también a informar a las diferentes instituciones del Estado, principalmente a la Asamblea Nacional.
El concurso para designar al nuevo contralor definitivo durará al menos 6 meses. El problema es quién se quedará al frente de la Contraloría durante ese tiempo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y en el Legislativo esperan información para conocer si fue legal la designación de Carlos Riofrío como Contralor subrogante. Mientras tanto, dicen que se debe plantear una reforma, una ley reformatoria a la ley de la Contraloría. El bloque de gobierno realizó 6 consultas a la Contraloría sobre el encargo a Carlos Riofrío como subrogante. Con esto buscan saber si es legal o no su encargo. Estamos revisando cuál fue el procedimiento con el cual se hizo la delegación a Riofrío, porque entendemos que no fue hecho desde la cárcel. Si ese nombramiento fue hecho dentro de la legalidad, ahí habría entonces hoy ya un contralor que sería quien asuma tras la renuncia que se hizo el día de ayer por parte del excontralor Celi. Y si es así, deberá cumplirlo hasta marzo de 2022. Algunos legisladores ven legalidad en el proceso. Todo acto que emana de una autoridad pública legalmente designada es considerada como legal. Yo he hecho una revisión de toda la normativa pública respecto al contralor y no hay alguna que suspenda la designación de un contralor por el hecho de estar enjuiciado o estar, en este caso, procesado o en indagación fiscal. Pero desde otros sectores consideran que no hay validez jurídica en esta nominación. Le corresponde aplicarle el orgánico interno de la Contraloría General del Estado para buscar el subrogante. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana continúa con lo que constitucionalmente le establece hacer el concurso. Mientras tanto, proponen reformar la ley de la Contraloría. En la ley orgánica de la Contraloría no está legislado sobre el cese de funciones. Cuando un funcionario cesa en sus funciones, la figura de la ausencia temporal es temporal, porque no se ha fijado ningún plazo para que esa ausencia temporal se convierta en definitiva. El trámite de la normativa deberá acogerse a los plazos de ley, que podrían ser 60 días. Por eso dicen que el Consejo de Participación debería empezar ya con el concurso para un nuevo contralor. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Jorge Yunda juega sus últimos cartuchos y, aferrándose al cargo o buscando ganar tiempo, hoy presentó a través de su abogado el recurso de aclaración y ampliación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Los ediles estuvieron divididos este día. Solo 7 concejales, los de la Revolución Ciudadana, acompañaron al alcalde removido Jorge Yunda en una sesión convocada en el sur de Quito que debió ser suspendida. Al no haber el quórum reglamentario, no se instala la sesión. Mientras tanto, su abogado Jorge Acosta presentaba este recurso de aclaración y ampliación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Fue recibido a las 10 horas 1 minuto. Y al mismo tiempo, en el municipio de Quito, 12 concejales, incluido el futuro alcalde Santiago Guarderas, realizaban una mesa de trabajo. Volveremos al orden, a la sujeción al ordenamiento jurídico. El imperio de esta administración será la ley y la seguridad jurídica. No voy a aceptar contrataciones de última hora. Que ese mismo peso moral que nos llevó a adoptar esa decisión nos junte a todos, ahora como concejales, para trabajar en pro de la ciudad. Aunque Jorge Yunda se aferra al cargo, el recurso presentado por su defensa no altera la esencia de la resolución. Dicen, solo gana tiempo. Únicamente va anclada a la intención de pagar varios contratos, de generar esta suerte de victimización y luego de salir generando un gran conflicto social. Se continúa intentando pagar facturas por contratos que están observados por la Contraloría General del Estado. Y ahora se pretende adjudicar de última hora 2 contratos en la empresa de agua potable. Según el abogado Esteban Ron, el tribunal tiene 2 días para resolver el recurso presentado y posteriormente corren los plazos para la salida de Jorge Yunda del municipio. El tribunal deberá resolver hasta el día 8 de julio. Sí, pero los 3 días de ejecutoría de la sentencia ya pasaron. Así, según el futuro alcalde, ya tienen listo el cronograma. El viernes se emitirá la resolución en la que asumiré la alcaldía. Luego, el día martes, hemos acordado con los señores concejales y concejalas, vamos a tener un acto simbólico de posesión. El próximo martes, los ediles elegirán vicealcaldesa y revisarán las comisiones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
Y mientras Jorge Yunda resuelve sus últimos recursos en el Tribunal Contencioso Electoral, el proceso penal que enfrenta por la compra supuestamente irregular de pruebas para detección de COVID-19 será su siguiente desafío. Yunda y el resto de procesados han sido llamados a juicio y esperan audiencia. A la espera de la audiencia de juicio en el caso de peculado, el removido alcalde de Quito, Jorge Yunda, pasará de los enredos legales sobre su cargo en la alcaldía de la ciudad a sortear un proceso penal no menos complicado: la adquisición supuestamente irregular de pruebas para detección de COVID-19. Tras una denuncia realizada por este noticiero, la Fiscalía ejecutó varios allanamientos a finales de mayo del 2020 y desde entonces las investigaciones han determinado la supuesta participación de 14 personas, entre ellas Jorge Yunda, en un presunto peculado. La empresa Salumed S.A. vendió al municipio unas pruebas para detección de COVID-19, pero entregó otras de menos calidad y sin los insumos necesarios para el procesamiento. En suma, incumplió el contrato. Y no solo eso, según informes ya judicializados, la UDLA ha dicho que no cumplen con las especificaciones técnicas. Además, un informe del INSPI advirtió de la baja sensibilidad de las pruebas. De allí que Fiscalía en su teoría del caso ha determinado un perjuicio al Estado que supera los 2.2 millones de dólares por el incumplimiento del contrato, además de $62,000 por multas no ejecutadas. Es por ello que el pasado 30 de abril la Corte de Pichincha resolvió llamar a juicio a los 14 involucrados. A la cabeza, Jorge Yunda, por peculado como autor mediato, por el poder en ejecución del contrato. Su abogado prefirió evitar dar declaraciones sobre este caso. El exsecretario de Salud del municipio, Lenin Mantilla, también es otro de los procesados como autor directo por firmar el contrato. Además del contratista Juan Vinelli, por peculado como autor directo, es quien vendió las pruebas distintas a las contratadas. Hoy se espera fecha y hora para la audiencia de juicio que estará a cargo de los jueces Wilson Lema y Fabián Favara, y otro por designar tras la excusa del tercer sorteado. Lo cierto es que obtenidas las evidencias en este caso, se derivaron otros procesos de investigación al propio Jorge Yunda y a su hijo Sebastián, quien se habría involucrado en algunas negociaciones del municipio utilizando su influencia familiar. Los chats de su teléfono lo delataron. No se sabe del paradero de Sebastián Yunda. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Daniel Salcedo Bonilla fue condenado a 13 años de prisión por el delito de peculado en la compra de fundas para cadáveres. Esta es la segunda sentencia en contra de Salcedo, que suma ya 17 años de prisión y tiene aún 2 investigaciones abiertas por corrupción en los hospitales del IES. El juicio duró 3 meses, pero finalmente la noche de este lunes, Daniel Salcedo Bonilla, 3 exfuncionarias del Hospital Los Ceibos del IES y otras 4 personas más fueron encontradas culpables del delito de peculado en la compra de fundas para cadáveres e insumos médicos durante la emergencia sanitaria declarada en 2020. En el caso, la fiscal Claudia Romero convocó a un total de 112 testigos y peritos y presentó 126 pruebas documentales. Se logró probar una red de corrupción y a través de actos no adecuados se realizó la adjudicación de un proceso de contratación que en tiempo de pandemia obviamente afectó tanto a la administración como a los usuarios. Según la Fiscalía, Susana Mera, Cristina Goya y Joana Vinuesa, entonces funcionarias del hospital, dispusieron la compra de fundas para cadáveres e insumos médicos por $872,000, $148 por cada funda para cadáveres, cuando el costo en el mercado era de $12. Un contrato con sobreprecio que favoreció a Sandra Ortega, representante de Silverti, la empresa adjudicada, Daniel Salcedo, Alejandro Barahona y Lenín Romo, que participaron en la ejecución de la compra. Todos ellos fueron sentenciados a 13 años de prisión como autores y coautores del delito, mientras que Jorge Sanlucas Vanegas fue condenado a 6 años, 6 meses de prisión en calidad de cómplice. Encontramos en su domicilio documentos que dan cuenta que Daniel Salcedo tenía conocimiento de las empresas participantes, esto es Silverti, Bioin
tenía ya establecidos los porcentajes de utilidad respecto a procesos contractuales y había el detalle de procesos contractuales con el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos. Esta es la segunda sentencia en contra de Daniel Salcedo. Él anteriormente fue condenado a 4 años de prisión por delito procesal tras su intento de fuga en junio de 2020. Además, Daniel Salcedo tiene otros 2 juicios abiertos, uno por lavado de activos y otro por delincuencia organizada. Así, mientras unos empiezan a ser sentenciados, a otros ya ni siquiera se los investiga. Joana Ramos, 24 horas. Y les contamos que siguen los problemas en los puntos fijos de vacunación. En el Centro de Convenciones Bicentenario, en el norte de Quito, por ejemplo, cientos de personas esperaron por horas para recibir la vacuna y otras, en cambio, tuvieron que irse sin ella. La ciudadanía pide que se vuelvan a abrir todos los puntos y que se amplíen los horarios de atención. Faltaba 1 hora y media para que finalice el horario de atención para la vacunación y este era el panorama en los exteriores del Centro de Convenciones Bicentenario en el norte de Quito. Cientos de personas hacían fila para conseguir su vacuna. Muchos habían permanecido entre 2 y 3 horas y aún la espera era larga. Si es que no le pueden vacunar el día de hoy, ¿qué piensa hacer? Mejor ya no de vacunar. En primer lugar, no hay orden. Según se dice, el distanciamiento de 2 metros y vea cómo estamos. Otros, en cambio, angustiados, recibían la noticia de que las vacunas se acabaron y que aunque estuvieran en la fila, ya no iban a ser atendidos. Yo trabajo, señorita, yo trabajo. Sí, yo trabajo todos los días. Hoy ya tuve permiso y, mañana tengo que sacar permiso. Ahora sí que venga madruga. La gente a las 3 de la mañana duerme ahí. En otros puntos, en cambio, como en el Colegio Benalcázar, igual en el norte de la ciudad, la situación era distinta. Si bien había fila, esta avanzaba con agilidad. Gracias a Dios está bien. Estoy dispuesta a vacunarme y me siento muy contenta que sí hay sitios como este colegio que sí se han organizado para poder recibir al público. Sin embargo, la ciudadanía tiene algunos pedidos. Por ejemplo, reabrir los 20 puntos fijos de vacunación que fueron cerrados. Este también es un foco para lo del contagio. Si es que antes teníamos esos 57 puntos, ahora son muy pocos puntos. Y otros, en cambio, le recuerdan al gobierno que en la fase 3 la población a ser vacunada es aquella que trabaja y en muchos casos no puede acudir en horas laborables a la vacunación, por lo que creen que se debería ampliar los horarios de atención. Tengo un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ojalá me vacune y si no mañana vuelta me tocará venir. Pues. ¿Otra vez pedir permiso? Claro, otra vez a pedir permiso. Pero mientras esto ocurre en la capital, en la parroquia de Aloaj, en el cantón Mejía, la empresa Adelca prestó su polideportivo para vacunar a la comunidad. Pero allí, pocos fueron los que asistieron, por falta de información quizá. Eso no lo sabemos, porque la autoridad no se ha pronunciado aún sobre las campañas de comunicación para incentivar la vacunación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Quienes se vacunaron hasta el 15 de junio y no han recibido su certificado pueden ya obtenerlo en línea. El presidente del COE Nacional explica que este documento servirá en un futuro cercano para asistir a actividades que hasta hoy están suspendidas por causa de la crisis sanitaria. Este es el certificado de vacunación que usted recibirá en su correo electrónico una vez que le hayan inoculado la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, son varias las personas que por diversos motivos no han recibido su certificado. Antes debían acudir a un centro de salud para obtenerlo, pero ahora pueden hacerlo en línea. Usted debe ingresar al link https://bit.ly/certificado vacunación 900. Allí se le desplegará esta página en la que usted debe introducir los datos solicitados y en caso de que el correo que le aparezca esté erróneo, debe actualizarlo y dar un clic en la opción solicitar. En un plazo de 24 horas llegará el certificado de vacunación al correo que proporcionó. Solo las personas que se vacunaron hasta el 15 de junio podrán acceder a esta opción, pues los datos de las personas que lo hicieron en fechas posteriores aún se están procesando. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, explica que el certificado de vacunación en un futuro cercano se convertirá en un documento habilitante para realizar varias actividades. Es lo que están haciendo países que ya tienen un 50, 60 o un 70% de vacunados. Por ejemplo, el ingreso a un escenario deportivo.
usted lo hace la compra del boleto y el ingreso al escenario con el certificado de vacunación. Por lo tanto, ese va a ser un documento que va a cobrar muchísima importancia cuando nosotros ya tengamos un porcentaje alto de vacunación. Sin embargo, Esteban Ortiz, médico salubrista, cree que aún se debe hacer un trabajo más amplio para internacionalizar el certificado de vacunación. Tenemos vacunas aquí que no se reconocen en otros países. Entonces, aquí es cuando tiene un rol fundamental del Ministerio de Relaciones Internacionales para promover la discusión con la Unión Europea, con los Estados Unidos, y que entiendan que un país en vías de desarrollo pues necesita definitivamente que se acepten los carnets de vacunación. Los dos coinciden en que se debe buscar todas las estrategias para incentivar la vacunación en la población y así tener una pronta reactivación. En Quito, Belén Mirizalde, 24 horas. El nuevo director de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Carlos Valareso, asegura que no existen conflictos de intereses al ocupar su cargo y tener a su padre y hermana como accionistas de compañías de transporte. Valareso dice desconocer sobre buses dados de baja en Cuenca y que dan el servicio de transporte público en playas. Legalmente, el nuevo director de la Comisión de Tránsito del Ecuador es a su vez gerente, presidente y accionista de 2 empresas de transporte, que como dijimos en un primer reportaje, actualmente están en proceso de disolución. Pero Carlos Valareso Cedillo ha ocupado cargos en instituciones públicas relacionadas al transporte desde el 2014. Él dice que por un error, una de esas empresas apenas en el 2021 se inscribió su disolución. Porque hubo un error en el número de la notaría, por lo que se corrige y en enero del 2021 se enmenda este error. Valareso asegura que estas empresas, Valdinetza y Valrencar S.A., nunca operaron. Sin embargo, su padre y hermana siguen siendo accionistas de varias compañías de transporte. Así es, sí, ella pertenece como accionista mayoritaria. Realmente no conozco las circunstancias, un poco ya con el tema de mi familia y demás, no he tenido mucha relación. Carla Valareso es accionista mayoritaria de Cuenca Transcuenca, constituida en Cuenca. Yo en ese momento me encontraba desempeñando las funciones de gerente de control de tránsito y no se le otorgó el título habilitante. Pero esta no es la única compañía de transporte que le pertenece a su hermana. Ella también es accionista mayoritaria de la empresa 25 de Julio que opera en playas. Nosotros hicimos un recorrido por este cantón. Los carritos vienen de Cuenca. Las unidades las conseguimos en Cuenca. Se consiguieron carros de segunda mano. Los buses fueron dados de baja en Cuenca y actualmente brindan servicio de transporte público en playas, en la cooperativa de su hermana. Bueno, Dayana, ahí sí no le podría responder porque realmente no son actos que están bajo mi responsabilidad. El padre del nuevo director de la Comisión de Tránsito del Ecuador también es accionista de algunas empresas de transporte. Mi padre está radicado ya hace varios años en playas, tenemos poco contacto. Un bus es retirado de circulación si por varias ocasiones no pasa las revisiones en la ciudad donde circula. Dice Valareso que no es el caso. Los carros vienen homologados, vienen con las revisiones técnicas. Pasan 2 o 3 revisiones en Cuenca. No existe conflicto de intereses porque yo no soy el que otorgo títulos habilitantes. Diferente fuera que claramente tendría que dar una disposición al cuerpo uniformado de que no se haga control de esas unidades, que para eso no estoy. El artículo 232 de la Constitución dice: no podrá ser funcionario ni miembro de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Dayana Monroy, 24 horas. El ministro de Defensa y miembros de la Comisión Fiscalización de la Asamblea se reunieron para discutir sobre la reestructuración del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, la EXENAI. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, garantiza que el CIES continuará funcionando, pero con un nuevo nombre, pero de forma transparente y abierta, con lo que se buscará aportar a la desclasificación de documentos para investigaciones y fines de seguridad del Estado. Tiene que seguir entregando inteligencia estratégica al más alto nivel, al señor presidente de la República y a otras instituciones. Segunda avenida es la que está encargada de la reestructuración bajo las premisas que acabamos de escuchar. Esto es que ya no hay operaciones de ningún tipo aquí, y en segundo lugar que las cosas se hacen de manera transparente y abierta.
Y la tercera avenida es la que está encargada de hacer las investigaciones de todo lo que ha ocurrido aquí en el CIES durante los años que lleva de existencia. El alto mando policial se movilizó a Quevedo tras el tiroteo registrado anoche que dejó 5 muertos y 6 heridos. Un grupo de personas habría intentado recuperar el dinero entregado al sistema Big Money. Paul Tutibén nos tiene más información. Adelante, Paul. Gracias, buenas noches. Según la policía, alrededor de 20 personas que se movilizaban en motocicletas llegaron a la parroquia La Venus a reclamar el dinero que entregaron como inversión en el sistema de captación de dinero, y efectivamente en ese momento, cuando no les entregaron el efectivo, hubo el enfrentamiento, dejando como resultado 5 personas fallecidas y 6 heridas en el lugar donde inició el sistema Big Money. Veamos la siguiente nota. Ocurrió la noche de lunes en la parroquia Venus del Río en Quevedo. Una veintena de personas llegaron en motos y autos a un local de propiedad de Miguel Ángel Nazareno, promotor de Big Money. Fueron armados a reclamar el dinero entregado y dispararon contra quienes ahí se encontraban. El contraataque no se hizo esperar. Minutos después, un grupo de personas salió en busca de alias Preciado, a quien responsabilizaron del ataque al local de Nazareno y arremetieron también con disparos. El saldo, 5 personas fallecidas y 6 heridas. En la lista de víctimas mortales, Israel Macías, quien acompañado por su hijo y su esposa circulaba en una moto por el sitio donde ocurrió el tiroteo. De una oportunidad fortuita, un caso fortuito que pasó por ahí, pues y se estaba dando este acontecimiento de un enfrente de cruce de personas armadas. Entre los heridos y fallecidos constan 2 personas con antecedentes penales por asesinato y robo. También un menor de edad fue asesinado. No trabajaba para el señor Nazareno, no era guardaespaldas. Él era un muchacho de 17 años de casa. La policía recaba indicios en el lugar. Han realizado 2 allanamientos y han identificado 2 vehículos en los que se movilizaban quienes fueron en busca de Nazareno. Presentan alteraciones en los sistemas de identificación vehicular, lo que hace presumir que los mismos han sido robados con anterioridad. Estos 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, han sido vistos con frecuencia participar en las marchas de apoyo a las actividades presuntamente ilícitas que venía desarrollando alias Don Nazareno. Por lo pronto no se descarta la participación de bandas delictivas hoy enfrentadas. A propósito de la red Big Money. Posiblemente exista la participación de personas que estén al margen de la ley o hayan tenido que ver con situaciones ilegales en el pasado, que estén formando parte de su equipo de seguridad. Es importante recomendar a la ciudadanía que se mantenga alejado de todo este tipo de inversiones ilegales. Mientras tanto, el paradero de Miguel Ángel Nazareno es desconocido. Se espera que rinda su versión libre y voluntaria este miércoles a las 10 de la mañana vía telemática. Fiscalía investiga una presunta captación ilegal de dinero. A la cabeza, Nazareno, quien es representado legalmente por Wilson Merino Sánchez, ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias. El Ministerio de Salud ha reactivado el proceso de emisión de carnés de discapacidad en todo el territorio. Hace aproximadamente un año la entidad dejó de entregar el documento tras estos escándalos de corrupción conocidos. Las personas con capacidades especiales ya podrán agendar una cita para obtener el carnet de discapacidad. Desde este mes habrá mayor fluidez en el proceso de emisión del documento que se reactivó en octubre del año pasado. Así lo informó el área de gestión interna de discapacidades del Ministerio de Salud. Tenemos habilitados los puntos calificadores de discapacidad, tenemos un agendamiento mensual. El paciente tiene que llamar al 171 opción 4. Para Denis Paredes, una guayaquileña de 32 años, esta podría ser una buena noticia. Ella es madre de 2 pequeños y tiene una discapacidad física, pues perdió su pierna derecha tras un accidente de tránsito. Desde el 2020 ha estado intentando obtener una cita médica de evaluación para ser calificada como persona con discapacidad. Llevo llamando todos los días, 3 veces al día, y siempre me dicen que no tienen cita. Es verdad, no podemos desmentir, es algo progresivo. De hecho, se ha capacitado personal nuevo para poder dar mayor fluidez al agendamiento. Y es que desde hace aproximadamente un año, tras los escándalos por corrupción en el sistema, el Ministerio dejó de emitir los carnés, por lo que
Denis no ha podido sacarlo. Yo lo necesito porque somos de bajos recursos, mi familia y yo. Según datos del ministerio, en Ecuador, 511.277 personas superan el 30% de discapacidad, por lo que podrían tramitar un carnet que, entre otros beneficios, permite acceder a la jubilación anticipada, descuentos tributarios y pagos reducidos de servicios básicos, también a becas, bonos y pensiones. Para quienes obtuvieron su carnet de discapacidad antes del 2013, cuando era el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, la entidad que emitía el documento en lugar del ministerio, y aún no lo han actualizado, que son un total de 143.744 personas. Hay otra buena noticia. Una resolución del CONADIS precisa un cambio en la vigencia. Si bien caducaban el 3 de marzo de 2020, el plazo se extendió hasta el 30 de junio de 2022. Para garantizar los derechos, el acceso a los servicios, a las medidas de acción afirmativa de las personas con discapacidad, el CONADIS decidió ampliar la vigencia del carnet. Pero hay instituciones que están enviando a las personas con capacidades especiales a renovar el carnet. De allí que es importante que los servidores públicos y privados conozcan que los dos carnets están vigentes para las personas que tienen acreditación como persona con discapacidad en el país. Luisa María Heredia, 24 horas.